una vez más quería felicitar a mis hermanos que son padres, y para aquellos que nos ven desde bien lejos, porque sé que hay varias personas que nos ven desde lejos y se estarán preguntando qué pasa por allá por Suecia. Es que acá en Suecia hoy es el Día de los Padres. Todavía tiene mucha, ¿cómo es que dice Eduardo? Retumbarancia, ¿cómo es? Eco. Retumbancia, dice Eduardo. Tiene un idioma para él mismo, entonces tiene mucha retumbancia todavía. Está mal dicho. Yo sé que está mal dicho. Eso es lo que lo hace divertido. Es Eduardillo. Sí. Bueno, felicidades a todos los padres. Acá en Suecia, donde estamos nosotros, hoy es el día. Son suecos, ¿okay? Son suecos. Tienen otra fecha para todo. Y hoy aquí en Suecia, hoy es el Día de los Padres. Y quería, bueno, felicitarlos, por supuesto, y recordarles que es una tremenda bendición, pero es también una tremenda responsabilidad que tenemos. Había un estudio por ahí que decía, que escuché a otro pastor mencionar hace unos años atrás, que decía que la identidad en la casa, generalmente el que la pone es el padre. Y es algo súper interesante porque usted tiene la responsabilidad delante de Dios de transmitirle su fe a sus hijos. De que ellos mañana, más que cubano, chileno, peruano, nicaragüense, más que sueco, más que cualquier otra cosa, sean cristianos. Que se identifiquen con Dios y que esa llegue a ser su identidad. Que ellos por encima de todos puedan recibir de usted la fe. Si usted le deja casa, dinero, etcétera, etcétera, eso está muy bien, gloria a Dios. Pero principalmente que usted le pueda dejar el legado de la fe. Eso es lo mejor que usted le pueda dar a su hijo. Y eso requiere de mucho trabajo ahora que sus hijos están en casa. Ahora que todavía sus hijos son influenciados por usted. Es una tremenda responsabilidad, pero no se preocupe, Dios está con nosotros. Amén. Y Dios va a suplir en toda su debilidad, en todos sus defectos. Dios aún así estará trabajando también en el corazón de sus hijos, porque más que usted, Él es un buen padre. Amén. Así que, habiendo dicho eso, rapidito, les informo por los que han llegado un poco más tarde, todos los cultos de oración de lo que queda de año van a ser online. Igual vamos a estar sin cafetería, sin el café que solíamos, los almuerzos que solíamos tener después de los cultos, también van a estar suspendidos en lo que queda de año por lo menos, para que... Gracias. Ese es un recordatorio para que pongamos los teléfonos en modo avión, o en silencio por lo menos. Amén. Y que por favor, usted sabe que están aumentando los casos de corona otra vez acá en Suecia y en Estocolmo, ¿no? En el mundo entero, sí. Para que por favor hagamos lo posible, mantener la distancia, saludar de lejito, aunque sea difícil para nosotros. Lavarnos bien las manos frecuentemente, con alcohol. Ahí tenemos alcohol también para todos. Y para que... seamos gente responsable, amén. Listo, habiendo dicho eso, vamos a orar, vamos a poner este culto en las manos, este momento del culto en las manos del Señor. Saludamos también, por supuesto, a todos los que nos ven por internet. Y vamos a orar. Yo creo firmemente, hermanos, que sin Dios nosotros nada podemos hacer. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tuya es la gloria y tuyo es el honor, mi Dios. Gracias, mi Dios amado, por tu gracia, que es la que nos ha sostenido hasta aquí. Gracias, mi Dios amado, por tu Espíritu que nos cubre, mi Dios amado, que nos llama al arrepentimiento, que nos acerca hacia ti, Señor del cielo. Gracias por tu sangre preciosa, Jesús, que fue derramada en la cruz del Calvario en favor nuestro, Señor. Gracias, mi Dios, porque tú nos diste tu nombre para acercarnos al Padre, el único nombre en quien podemos hallar salvación y vida eterna, porque escrito está que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, mi Dios, sino solamente en ti.
Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu Hijo, gracias por tu Espíritu, gracias por tu presencia en nuestro ser, gracias por tu amor y tu misericordia que nos llama constantemente hacia ti, Señor. Padre, bendice este momento, bendice esta palabra que vamos a compartir, mi Dios del cielo, que sea de provecho, mi Dios, que sea un mensaje eficaz, mi Dios, y que dé fruto al 100%, mi Rey. En el nombre de Jesucristo, habla a cada uno de mis hermanos y haznos ver tu verdad, Señor, para que en el nombre de Jesucristo te demos gloria y honra todos los días de nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Aleluya, Señor. Listo. En lo que usted va buscando el libro de Segunda de Corintios, les recuerdo que hemos estado hablando de Jonás. Hemos tenido una miniserie de tres domingos con una ligera interrupción ahí, cortesía de la hermana Nora, en la que hemos hablado de Jonás. Y el domingo pasado hablábamos de Jonás, el capítulo 4, y veíamos cómo Dios realmente tenía un doble propósito con este episodio, con lo que se narra en este libro. Y uno de ellos era, por supuesto, llegar a Nínive y mostrar su misericordia, que su misericordia no era solamente para Israel, sino que era para todo el que se acercara a él, todo el que se arrepintiera y lo buscara de corazón. Pero además tenía un propósito con el mismo profeta. Él estaba trabajando a la vez con los ninivitas y estaba trabajando en el corazón del profeta. Porque el profeta había escuchado hablar de Dios, conocía algo del corazón de Dios, pero esa verdad no lo había transformado todavía. Esa verdad todavía él no la había hecho suya. Él mismo no la estaba practicando. Había escuchado hablar de ella, porque acuérdese que él era profeta, pero en el Antiguo Testamento, no sé si no tiene nada que ver con el mensaje de hoy, pero acuérdese que en cierta ocasión Dios quiso destruir a Israel por su maldad en el desierto. Dios se enojó tanto con Israel que los quiso destruir. ¿Y se acuerdan qué fue lo que pasó? Los que leen la Biblia. Moisés se puso entre el pueblo y Dios y le dijo no. Le dijo no. ¿Qué van a decir de ti tus enemigos? ¿Qué van a decir de ti que sacaste a este pueblo para hacerlos morir en el desierto? Es de tu nombre que van a hablar mal, Señor. Y dice la Biblia que el Señor se arrepintió del mal que les iba a hacer. Esto el profeta tiene que haberlo leído. Él sabía que cuando había intercesión, cuando había oración de por medio, Dios detenía su mano. Porque la intención de Dios nunca es quitarle la vida a la gente. Nunca va a ser quitarle la vida al pueblo. Así que el profeta había escuchado hablar de que Dios es bueno. Pero él mismo no era bueno todavía, el profeta. Así que él tenía que ser cambiado. Así que Dios tenía un doble propósito. Hoy vamos a vamos a comenzar una serie de mensajes. Tengo mínimo ya 4 temas por lo menos que están dentro de esta serie, y si no más. Y le puse por nombre, He aquí el día, a esta serie. Así que vamos a estar hablando de He aquí el día. En 2 de Corintios, capítulo 6, versículos 1 y 2, menciona esta frase. Y es de aquí, de la meditación de este versículo, donde nace esta serie. 2 de Corintios, capítulo 6, versículos 1 y 2, dicen así. Así, pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Ya les dije que esta serie entonces se va a llamar He aquí el día. Y hoy vamos a hablar de esta frase, de esta última frase que dice, He aquí ahora el día de salvación. Pero vamos a desglosar esto. Quiero ponerlos en primera, que estemos ubicados en tiempo y espacio. Vamos a ubicarnos en el contexto.
Porque Pablo, que es el que escribe Corintios, las dos cartas de Corintios, les está hablando, toma en cuenta, a una iglesia. Y ya hemos hablado aquí anteriormente de esta iglesia de Corintio, que es una iglesia muy peculiar. Es una iglesia muy interesante, porque cuando usted lee las cosas que sucedían en Corintio, usted no puede otra cosa que llegar a la conclusión: hay esperanza para mí. Hay esperanza para mi iglesia. Gloria a Dios por su misericordia. Porque esta es una iglesia que tenía, había un contraste dentro de esta iglesia, había una especie de contradicción en esta iglesia. Por un lado, esta era una iglesia poderosa, había un avivamiento en esta iglesia. Todos los dones del Espíritu Santo estaban manifestados. A la gente hablaba en lengua, interpretaba lengua, había el don de profecía, de sanidades, todos los dones estaban manifestados en esta iglesia. Era una iglesia poderosa en obras, pero a la misma vez era una iglesia tremendamente inmadura. Era una iglesia tremendamente inmadura porque entre ellos habían divisiones, porque entre ellos habían envidia, habían menosprecios, se menospreciaban unos a otros. Es a esta iglesia a la que Pablo tiene que enviar a Tito, precisamente a poner orden. Y para los que no han escuchado hablar de Tito, Tito es una persona peculiar en el Nuevo Testamento también, porque es una de los que podemos decir manos derechas de Pablo en el ministerio de Pablo, que estuvo por él con muchos años, pero era a pesar de ser joven, era una persona de carácter duro. Por eso donde había un fuego que apagar, allá enviaban a Tito. ¿Ok? Pablo el primero que cogía era Tito y lo mandaba a apagar el fuego. Entonces, Pablo tiene que enviar a Tito a poner orden en la iglesia de Corintios, porque en la iglesia de Corintios había tremendo desorden. Estos eran los que se emborrachaban cuando participaban de la Santa Cena. Imagínense eso, en la Santa Cena terminaban borrachos. Eran glotones, al punto de que llegaban los primeros, que llegaban, se ponían en la cola. Y llegaban y arrasaban con todo el pan que había para la Santa Cena, y los últimos de atrás se quedaban sin comer. Pablo tiene que escribirles acerca de estos también. Eran glotones, eran borrachos dentro de la iglesia, una iglesia con un avivamiento, ¿me entiende? El avivamiento, el tener los dones del Espíritu, hermanos, no es sinónimo de madurez espiritual. Usted puede estar recién convertido y ser bautizado. Usted es bautizado en el Espíritu, no quiere decir que usted sea maduro en la fe. No es lo mismo, ¿ok? La madurez tiene que ver con el fruto del Espíritu, no con los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu son para todos los cristianos. ¿Ok? Entonces, esta es la iglesia a la que Pablo les está hablando. Una iglesia tremendamente poderosa en obras, llena del Espíritu, pero tremendamente inmadura también. Había problemas de fornicación en la iglesia. A los sensibles, por favor, tápense la boca. Tápense los oídos. Perdón. Los sensibles, tápense los oídos. Se hablaba de fornicación, no cualquier fornicación. Se estaba hablando inclusive de una iglesia donde había incesto. Y nosotros hoy en día vamos a la iglesia a esperar a ver a un montón de santos perfectos en todos sus caminos. Pero acá Pablo tiene que escribir en una de sus dos cartas acerca de un muchacho que se acostó con la esposa de su padre. Y nosotros vamos a la iglesia esperando ver santos, 100% puros, sin mancha de ningún tipo. Lea la Biblia. Lea la Biblia y ubíquese, que hermanos, la iglesia es a donde venimos a ser sanados. Es a donde venimos a cambiar. No venimos porque somos perfectos. Acá venimos a ser transformados precisamente porque somos imperfectos. Porque somos corruptos. Es que venimos a la iglesia porque necesitamos de la gracia de nuestro Dios. ¿Ok? Esta es la iglesia a la que Pablo le está escribiendo. Tremendamente inmadura. Entonces, mire
lo que viene hablando, comenzando en el capítulo 5, Pablo está hablándoles acerca de la reconciliación, del ministerio de la reconciliación, y le está diciendo a la iglesia que como si Dios rogase a través de ellos, Él les estaba rogando a ellos, reconciliaos con el Señor. Porque Dios nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Dios ha provisto reconciliación con Él para la humanidad entera a través de Cristo Jesús. No lo dice usted, lo digo yo. Amén. Gloria a Dios. Dios ha provisto reconciliación. De modo que usted no tiene que permanecer alejado de Dios. Usted no tiene que estar para siempre alejado de Dios. Hoy usted se puede acercar a Dios. Ahora bien, a estos, mire lo que entonces les escribe Pablo. Pablo les escribe: así pues nosotros como colaboradores suyos, como colaboradores de dioses que trabajan con Dios, ¿ok? Al lado de Dios, os exhortamos. Pablo está hablando de la morada celestial, de la reconciliación, y aprovecha y le dice entonces a la iglesia le está diciendo, como enviados por Dios, nosotros le pedimos reconciliados con Dios, y les dice también que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Está citando a Isaías 49, si usted quiere, creo que es el versículo 8, Isaías 49, 8, no se los digo, no hay que buscarlo, pero en Isaías 49, 8 están estas palabras profetizadas por el profeta Isaías. Entonces, y agrega al final entonces: este es ese día. Ese día del que estaba hablando el profeta Isaías. El día de reconciliación, el día de salvación, el día aceptable es este. Y vamos a desglosar esto porque Pablo no puede evitar ser judío. Y Pablo no puede evitar haber vivido hace 2000 años, más de 2000, unos 2000 años atrás. Entonces, está hablando en el lenguaje de hace 2000 años atrás, en el lenguaje que usaban los judíos hace 2000 años atrás. Y encima está citando Isaías, que son cientos de años todavía más atrás. Entonces tenemos que desglosar esto y traerlo al día de hoy. ¿A qué se refiere Pablo? ¿De qué está hablando Pablo? Pablo está usando varias palabras aquí que son súper interesantes. La palabra tiempos es la palabra kairos, que es tiempo, oportunidad o sazón. Es un momento dado en el tiempo en el que, en este caso, se habla de que la reconciliación es aceptable. Es el tiempo agradable para el Señor. ¿Ok? Es el tiempo aceptable. Aceptable es la palabra dectos, que significa aprobado, propicio, acepto, agradable. El día no se está refiriendo a un día de 24 horas. La palabra día aquí no se está refiriendo a 24 horas. Se está refiriendo también a un periodo de tiempo, que lo mismo puede durar 24 horas, que puede durar una semana, que puede durar miles de años. Está hablando de un periodo de tiempo, ¿ok? Y está hablando de una época, de un tiempo que en este caso es aceptable para la salvación. Y mire qué interesante esto. La palabra salvación, tenemos que entender a qué se refiere, hermanos. Lo que está diciendo Pablo, en otras palabras, es que hay un tiempo en el que es aceptable para la salvación. Hay un tiempo determinado de parte de Dios en el que es aceptable, en el que se puede ser salvo. Eso implica, por ejemplo, entre otras cosas, que hay un tiempo en el que no va a ser aceptable buscar la salvación.
ese periodo de tiempo está marcado por Dios. ¿Cuándo va a terminar? No lo sabemos. Pero esto es lo interesante. Ese periodo de tiempo está entre la muerte y resurrección de Jesucristo y la próxima venida de Cristo Jesús. Porque después de que venga ese día glorioso en el que la iglesia sea llevada con el Señor, ya no va a haber más chance. No para nosotros, no para los que escucharon y menospreciaron la gracia del Señor. Hay un periodo de tiempo, día y tiempos. Las dos palabras están hablando de que hay un tiempo en el que es aceptable, que es agradable para el Señor que lo busquemos. Ese tiempo está entre la muerte y resurrección de Cristo y la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Si usted se pregunta, no sé si usted se ha preguntado qué pasó con los de antes, con los que murieron antes de la muerte y resurrección de Cristo Jesús. ¿Se ha preguntado usted qué pasó? ¿Se ha preguntado usted qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con ellos? Los que murieron esperando la venida de Cristo, ellos fueron justificados por la fe también. Pero los que murieron no creyendo al mensaje de salvación en Cristo Jesús, a los que murieron sin esperanza en la salvación de Cristo Jesús, murieron sin Dios y fueron condenados por su falta de fe. Pero murieron, los que murieron, mejor dicho, esperando la salvación de Cristo Jesús, los que murieron esperando la venida de Cristo Jesús, la muerte y resurrección de Cristo Jesús, a esos Cristo los llevó con Él. A esos no tengo el tiempo para entrar en todos los detalles porque ese no es el punto de la prédica, pero esos que murieron con la esperanza de que un día iba a venir el Mesías y que pusieron su confianza en ese Mesías, ellos no tienen preocupación de ningún tipo. Ellos están ahora en la presencia del Señor. Lo importante no es ahora qué pasó con los otros. Lo importante ahora no es qué pasó antes de Cristo Jesús. Porque lo que pasó antes, hermanos, ahora ya no lo podemos cambiar. Para empezar. Si alguien murió hace 5,000 años atrás o 3,000 años atrás, antes de que Cristo venga y murió sin Cristo, mire, pase lo que pase, lo que ya pasó, usted no lo puede cambiar. Ahora lo importante es aquí, ahora. ¿En qué tiempo estamos, hermano? Hoy, este día es un buen día para buscar a Dios. Porque este día es el día agradable que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo, para que en este día tú y yo podamos buscar a Dios. Para que en este día podamos obtener la salvación de Dios. Y no estamos hablando de este día específico de 24 horas, este tiempo en el que estamos viviendo. Hasta que Cristo Jesús venga por su iglesia, tenemos la oportunidad, hermanos, de recibir su salvación y de vivir para Él, perseverando siempre en las cosas de Dios. Pero ahora la pregunta es, hermanos, ¿la salvación de qué? ¿Qué es la salvación? No sé si usted se ha puesto a pensar en esto. La Biblia nos habla constantemente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de la salvación de Dios. Pero la salvación de Dios en el Antiguo Testamento era un concepto un poco confuso, porque se refería solamente a la salvación de casi que en la mayoría de los casos, podemos decir que se trataba de una salvación militar, cuando venían los enemigos, las naciones o los reinos vecinos que querían conquistarlo, entonces ellos clamaban a Dios por salvación, para que Dios los librara de sus enemigos. O podría referirse también muchas veces a que Dios los librara de una situación adversa.
David era experto en pedir y clamar por la salvación de Dios. Pero no es hasta que viene Jesucristo, en la voz de Jesucristo, en las palabras de Jesucristo y en sus discípulos, en las enseñanzas de sus discípulos, que alcanzamos a entender verdaderamente el concepto mucho más claro y completo de la salvación de Dios. La salvación de Dios, hermanos, es algo que todo ser humano necesita. No hay uno, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro, que pueda ser salvo por sus propios méritos. Usted puede caminar arrodillado los kilómetros que quiera. Usted puede hacer los sacrificios que quiera, prender las velas que quiera, vivir todo lo bien que usted quiera, y ser la persona más honrada del mundo. Usted no califica para recibir salvación basado en sus propios méritos. Este era precisamente el núcleo principal del mensaje de Pablo. Una y otra vez tuvo que pelear inclusive contra los mismos judíos que andaban predicando muchas veces que además de creer en Jesucristo tenías que cumplir con aquel y aquel otro requisito y con toda la ley de Moisés, y tenías que circuncidarte y tenías que hacer no sé cuántos sacrificios y presentar no sé cuántos votos y cumplir tus votos y seguir la ley al pie de la letra, porque si no, no eres salvo. Y el mensaje de Pablo era principalmente: usted puede cumplir con toda la ley de Moisés y aún así no vas a ser salvo. Porque para empezar, no hay quien pueda cumplir con toda la ley de Moisés. La Biblia dice que basta con cumplir un solo mandamiento, una sola vez. Basta con cometer un solo pecado, una sola vez. Y ya eso te hace culpable por toda la eternidad delante de Dios. Y que levante la mano el que pueda decir que no haya cumplido, o que haya cumplido con todos los mandamientos de Dios toda su vida. No hay nadie, escúcheme, grábese por favor esto en su mente. Nadie, por perfecto, buena onda que sea, por sano, nadie se va a poder parar delante de Dios y decirle: yo me merezco la salvación. Nadie se la merece, nadie se la puede ganar. La salvación la obtenemos única y exclusivamente por los méritos del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que es algo que todos nosotros necesitamos, por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, y todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Todos fuimos expulsados del Edén, todos fuimos expulsados de la presencia de Dios, y no merecemos de parte de Dios ni la más ínfima bendición, mucho menos la salvación. La salvación es un regalo que Dios nos da, que Dios nos ofrece y que no merecemos ni remotamente. No hay una bendición que merezcamos de parte de Dios. Nadie. Así que esos que andan por ahí pensando que basta con ser buena gente, con no hacerle daño a nadie, que basta con venir a la iglesia inclusive, no funciona así. No funciona así. Lo único que tú y yo tenemos que hacer, y lo único que podemos hacer para obtener la salvación, es creer en nuestro corazón y confesar con nuestros labios que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos. Usted tiene que creer que Jesucristo es el Señor y hacerlo verdaderamente el Señor de su vida, porque de lo contrario no hay salvación para su vida. Y la Biblia es bien clara, hermanos. Pablo dice también en la palabra que no hay otro nombre en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Esto quiere decir que este camino es exclusivo. Deja fuera cualquier otra posibilidad de salvación.
No hay otra persona en quien podamos ser salvos. No es Mahoma, no es Pablo, no es el pastor, no es su papá, no es su abuelo, no es su tío, no es el papá, no es nadie, es Cristo Jesús muriendo por usted en la cruz del Calvario, hermanos. Y esta humanidad tiene entre su muerte y resurrección y su próxima venida para buscar a Cristo Jesús, para recibir esa salvación. Ese periodo de tiempo es el que la Biblia llama el día de salvación. Hoy, aquí, este tiempo que estamos viviendo, es el día en que podemos ser salvos. Es un término, la salvación es un término que se aplica a la redención y a la salvación eterna que Dios le da a aquellos que creen exclusivamente en el nombre de Cristo Jesús. Redención es el pago que Dios da para comprarte a ti de vuelta. Redención en el Antiguo Testamento se le daba la oportunidad a la gente que caía en algún tipo de desgracia económica. Usted sabe que cuando llegaron a la tierra prometida, a todo el mundo, a todas las familias se les dio un pedazo de tierra. La tierra de Israel se repartió entre todos los hijos de Israel, entre todas las familias de la casa de Israel, de la nación. Pero Dios les dio una oportunidad y les dijo, si ustedes caen en algún tipo de desgracia económica, les explico para que entendamos lo que es la redención, y tú vendes tu tierra, tú tienes el derecho legal de parte de Dios de redimirla después. Pasado un tiempo, tú puedes comprarla de vuelta para que vuelva a ser tuya. Eso es la redención. Comprar de vuelta algo que fue tuyo y que perdiste por alguna razón. Eso es lo que Cristo estaba haciendo por nosotros en la cruz. Estaba pagando para comprarnos de vuelta porque nosotros nos habíamos vendido a nosotros mismos a otro señor. Habíamos seguido los pasos de otro señor que no fue bueno con nosotros. Y que no es bueno porque lo que quiere es matar, destruir y robar. Porque no vino a hacer otra cosa sino matar, destruir y robar. No quiere el bien para tu alma. Cualquier otro señor que tengas es Satanás disfrazado. Si es el dinero, si son tus hijos, si son tus posesiones, si es la iglesia inclusive donde vas, quiero decirles que es Satanás disfrazado. La salvación está única y exclusivamente en aceptar ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros y acogernos a ese nuevo pacto que Él logró con su sangre. Es la única posibilidad de ser salvos. Está basado en el hecho de que creamos y reconozcamos a Jesucristo como nuestro único Señor y que reconozcamos su sacrificio y resurrección en la cruz del Calvario. Y este es el día en que podemos aceptar ese sacrificio. Isaías 55:6 dice lo siguiente: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Quiero que sepa, hermanos, por más que nos duela, tenemos que admitirlo, que cuando Dios habla de un día de salvación, quiere decir que va a llegar otro día después, en el que ya no va a haber chance de salvación. Va a llegar un momento, hermanos, en que esa puerta que se ha abierto para que nosotros hoy podamos ser salvos, se va a cerrar. No va a contener con nosotros al Señor para siempre. Tenemos un periodo de tiempo marcado por Dios, mucho antes de que usted naciera.
en el que esa puerta, esa posibilidad se va a cerrar y nosotros, si no hemos entrado por esa puerta, nos vamos a quedar fuera. Y créanme que lo que va a pasar después de eso, usted no lo quiere experimentar. Jesucristo se refiere al crujir de dientes, ¿se acuerdan? Eso es lo que le espera a todo el que hoy no reconozca a Jesús como Señor y Salvador. ¿Cuánto tiempo tenemos, hermanos? No sabemos. Esta cosa me está dando por atrás. Es que esto es lo que yo quiero que entiendas. La Biblia te está hablando de que este es el día de salvación. Este es el momento en el que tú puedes buscar a Dios. Este es el momento en el que tú puedes correr hacia Él por tu vida, por tu salvación, por tu vida. El mañana nosotros no lo sabemos. La iglesia constantemente está recordando al mundo: Cristo viene pronto. Hace 2000 años que estamos diciendo que Cristo viene pronto y nunca ha sido tan cierto como hoy. Y mañana va a ser todavía más cierto si es que no viene hoy. Pero pongamos que Cristo no venga hoy, pongamos que Cristo viene en 100 años más. Que yo lo dudo, pero pongamos que así sea. Tú no sabes si vas a despertar mañana. Tú no sabes qué va a pasar cuando salgas de este lugar. Mucha gente, hermanos, se despierta un buen día con muchos planes. Con planes para su futuro, con planes para mañana, para este verano, para Navidad. Sin saber quizás que este puede ser tu último día. Y no lo digo por meterte miedo, pero como siempre le digo a la iglesia, si el miedo te trae a Cristo, pues gloria a Dios. Ojalá salgas de aquí aterrado. Verdaderamente, hermanos, escúchenme, mi intención no es que usted viva con miedo, ni del coronavirus, ni de la muerte, ni de nada. Pero si el miedo es lo que te va a traer a Cristo Jesús, ojalá que vivas aterrado, hermano. Ojalá que salgas de aquí aterrado. Muerto de miedo quiero que vivas, y eso es lo que te va a traer a los pies de Cristo Jesús. Porque no sabemos verdaderamente cuánto tiempo tenemos. Verdaderamente son ciertas las palabras del apóstol que dice: para vivir en pecados y en la angustia, en la idolatría y en la fornicación, basta el tiempo pasado, hermanos. Basta el tiempo pasado. Y si Dios te libró de todo eso y no lo has vivido, gloria a Dios, porque no hay nada bueno en eso. Porque eso solamente dolores de cabeza trajo, hermanos. Verdaderamente el hombre y la mujer tienen mucho beneficio al guardarse para el matrimonio y ser fieles y exclusivos a su pareja toda su vida. Lo demás es una mentira de Satanás. El placer que ofrece el mundo es ilusorio. Se va. No es correcto. Trae muchos dolores de cabeza, hermanos. Y te pone en enemistad con Dios, aquel que verdaderamente te ama. Ahora mire cuál es la advertencia que Pablo le está dando a esta gente. Porque acuérdense que es la iglesia, él está hablando a la iglesia. Mire lo que les dice en el versículo 1 de 2 de Corintios 6. Dice: así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también. Y esta palabra exhortamos es interesante porque no es solamente exhortar. Exhortar aquí es parakaleo, que significa llamar cerca. Significa llamar al lado de uno. Puede ser invitar, rogar, implorar. Así de fuerte es lo que Pablo le quiere transmitir. Les estoy rogando, les estoy implorando. Vengan, acérquense. Mire lo que les está exhortando, lo que les está rogando. A que no recibáis en vano la gracia de Dios.
¿A qué se refiere con recibir en vano, hermanos? La gracia de Dios. Acuérdense que son cristianos. Ya creyeron, o al menos ya hicieron la oración de fe. Sin embargo, a ellos, Pablo les está diciendo, yo les ruego que no reciban en vano la gracia de Dios. ¿Qué cosa es recibir en vano, hermanos? La frase recibir en vano es poner a un lado el plan de Dios, la obra de Dios, el efecto de su presencia en nuestro ser. Hay muchos cristianos que lo están echando a un lado, que lo están menospreciando. Otra vez les recuerdo, Pablo se lo está diciendo a la iglesia. Esto es una carta a la iglesia, no es al mundo. Todo ello, todo, el plan de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, todo lo podemos echar a un lado por distintos motivos. Eso es lo que se llama menospreciar. ¿Cómo pudieron entonces los corintios haber estado echando a un lado la gracia de Dios? Quizás dudaban cuando recibían la palabra. Quizás hay más de uno aquí que está diciendo, efectivamente, la iglesia lleva 2000 años diciendo que Cristo viene pronto. Y estamos menospreciando entonces la palabra de Dios. Estamos dudando en nuestro corazón. O quizás estamos dudando de que Cristo sea verdaderamente la única oportunidad que tenemos de recibir salvación. Y de que no hay otra oportunidad. A lo mejor usted quiere salir por aquí y está pensando ya, a lo mejor debe haber otra. Vamos a ver qué dice Mahoma, o quién dice, o qué dice quién, vaya usted a saber quién, Confucio. Lo que digan ellos no importa, porque todos ellos murieron y muertos no están. Solamente uno murió y resucitó. Solamente uno murió y resucitó, demostrando que Él es el único que tiene poder sobre la vida y la muerte. Ese es Cristo Jesús. El único que usted lo puede buscar en la tumba y no va a estar ahí, porque resucitó. Ese es nuestro Cristo. Así que no sé usted, pero yo me aferro a lo que dice ahí. O quizás estaban confundidos porque estaban escuchando a distintos maestros, falsos maestros, que andaban predicando alguna otra cosa, como los judaizantes quizás. Lo interesante es que esta gente escuchó y estaba menospreciando la gracia de Dios. Estaba echando a un lado la gracia de Dios. Lo que estaban haciendo es que no estaban permitiéndole a la gracia de Dios ser efectiva en sus vidas. No estaban permitiendo, por su incredulidad o porque su amor al mundo, porque su amor a los pecados de la carne, no estaban permitiendo que la gracia de Dios los transformara a ellos. Que la gracia de Dios fuese efectiva en ellos. Que la gracia de Dios cumpliese su propósito en ellos. Y otra vez, se lo está diciendo a la iglesia. Y yo pienso que es menester de que la iglesia constantemente, se los he dicho un montón de veces y se lo voy a estar recordando hasta que Cristo me lleve con Él o venga por nosotros. Es menester de que nosotros, hermanos, estemos constantemente alertas, escudriñando nuestro corazón y permitiendo que el Señor trabaje en nuestro corazón. Porque si no, podemos estar muy fácilmente en el caso de Jonás, del que hablábamos hace poco, que había escuchado de Dios, pero no había sido transformado por la palabra de Dios, pero no tenía el mismo corazón que Dios. Y eso es un peligro, hermanos. Les recuerdo también algo que he dicho y con esto voy a terminar, porque quiero que entiendas que Satanás tiene dos propósitos. Tiene un plan A y un plan B. Dios no. Dios no necesita un plan B, porque su plan A es perfecto y siempre se cumple. Pero Satanás tiene un plan A y un plan B contigo y con cualquier otro ser humano. Su plan A
Es impedir que usted llegue a conocer a Cristo Jesús. Es impedir que usted llegue a aceptar la misericordia de Dios, que usted llegue a reconocer a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Cuando ese plan no le funciona, entonces tiene un plan B. Y su plan B es evitar que usted sea un cristiano efectivo, un cristiano verdadero. Es trabajar en usted, hablarle a usted, convencerlo a usted, para que usted venga a la iglesia, ofrende, cante si quiere, pero saliendo de esa puerta para allá, el cristianismo se le quedó acá adentro. Y de esa forma, Satanás logra que muchos cristianos sean cristianos fríos, tibios. En otras palabras, que no sean cristianos verdaderos. ¿Ok? Porque se enfriaron y se alejaron de su Señor hace tiempo. Pero a Dios gracias, que todavía Dios tiene colaboradores suyos que están exhortando una y otra vez para que la iglesia y para que el mundo acepte al Señor ahora que hay tiempo. Este es el día de salvación. Va a llegar un día, hermanos, en que no va a haber chance y que no va a haber oportunidad. Por eso, yo te exhorto, yo te ruego, yo te imploro, no lo dejes para mañana. Tú no sabes si tienes mañana. La salvación es exclusivamente en el nombre de Cristo Jesús. Nadie más te puede salvar sino Cristo Jesús. Y este es el día aceptable para la salvación. Este es el tiempo agradable, placentero, para que tú puedas buscar a Cristo Jesús. Otro día no va a haber. Este es el día de salvación. Este es el día en el que podemos buscar el rostro del Señor. Vamos a ponernos de pie. Y de paso, de antemano les digo, si hay alguien que hoy quiera aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador, si hay alguien a que el Espíritu Santo le ha estado hablando y le dice, este es tu día, hoy recibe a Cristo en tu corazón. O quizás Dios te está diciendo, hoy te toca reconciliarte. No lo dejes para mañana. No lo dejes para mañana. Escucha hoy su voz. La Biblia dice, si escuchares hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Si tú eres de los que el Espíritu Santo le ha estado hablando, aprovecha esta oportunidad, porque otra no sabemos si hablar. Y lo que queda para los que no aceptan la gracia y misericordia de Dios, tú no lo quieres vivir. Créeme, tú no quieres estar ahí para verlo, porque no vas a sobrevivir para contarlo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, en el nombre de nuestro amado Señor, a quien se lo debemos todos, en su nombre yo te ruego, mi Dios del cielo, que tu presencia, mi Dios amado, sea la que convenza, mi Dios amado, la que hable a cada corazón, mi Dios del cielo, y que en el nombre de Cristo Jesús, tu Espíritu Santo nos guíe hoy al arrepentimiento, Señor. Que hoy podamos hacer firme nuestra vocación por ti, mi Dios del cielo. Que hoy podamos, mi Dios del cielo, en el nombre de Jesús, decidirnos de una vez y por todas por ti, mi Dios amado. Por dejar a un lado a los santos, por dejar a un lado nuestra propia vida, mi Dios, la fe en cualquier otra cosa, mi Dios del cielo. Y dedicarnos única y exclusivamente a ti, Señor. Y abandonarnos, mi Dios amado, en fe y en esperanza en tus manos, mi Dios amado. Porque después de todo en tus manos es donde estamos seguros. Porque única y exclusivamente, mi Dios amado, en tus manos es que estamos seguros, mi Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te ruego que tu Espíritu Santo se mueva entre nosotros, mi Dios. Y que tu gloria, mi Dios amado, sea vista una vez más, Señor, en esta casa, mi Dios del cielo, en esta ciudad, en esta nación, mi Dios del cielo. Padre, ven con salvación, mi Dios amado, para nuestra alma. Ven con salvación, mi Dios eterna, para nuestro espíritu, mi Dios del cielo, porque te necesitamos, Señor del cielo.
Si no es por ti, mi Dios amado, nada podemos hacer. No podremos, mi Dios amado, si tú no haces esta obra en nosotros, mi Dios del cielo, nada podremos hacer, mi Dios. Hoy deseamos, mi Dios amado, dejar a un lado todo, mi Dios amado, todo paganismo, mi Dios, toda idolatría. Queremos hoy dejar atado atrás, mi Dios amado, la carne, mi Dios amado, el pecado, mi Dios, y dedicarnos única y exclusivamente a ti, Señor del cielo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, glorifica tu nombre, mi Dios amado, trayendo sanidad, trayendo salvación eterna, mi Dios amado, a la vida de todos los que escuchan este mensaje, Señor del cielo. Que puedan, mi Dios amado, al terminar estas palabras decir: este hombre verdaderamente era el Hijo de Dios. Y en Él, única y exclusivamente en Él, tenemos verdadera salvación, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, te bendecimos, mi Dios, y te exaltamos, Señor. Y oramos por tu iglesia, mi Dios amado, para que tu presencia en medio de nosotros nos guarde de todo tipo de mal, Señor del cielo. Y yo intercedo y yo oro en este momento, mi Dios, delante de ti, por mis hermanos que están enfermos, por mis hermanos que están en casa, mi Dios del cielo, para que tú los guardes de la hora mala, mi Dios amado, del día malo, Señor del cielo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que su fe aumente, mi Dios, que haya paz en su corazón y que tú nos puedas a todos guardar, mi Dios amado, de todo tipo de peste, mi Dios amado, de todo tipo de enfermedad y angustia, mi Dios amado. Sácanos a libertad, mi Dios amado, en la economía, en la salud, en nuestra vida social, Padre, en nuestra vida familiar, en el nombre de Jesús, Señor. Glorifica tu nombre, Señor, en nuestras vidas, para que demos gloria, mi Dios amado, por siempre y para siempre, al único que verdaderamente se la merece, a Cristo Jesús y a nadie más. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, mi Rey. Que Dios los bendiga, hermanos. Que Dios los guarde. Amén.